Sí. Muy bien, feliz sábado, hermanos. Que el Señor nos dé su gran bendición a cada uno de nosotros en este su día. ¿Cuántos estamos verdaderamente felices de estar en la casa del Señor? Amén, ¿cierto? No podemos negar ni podemos evitar que hayamos tenido situaciones durante la semana o muy probablemente antes de salir hoy de la casa, el estrés, el que la pareja no se alistó rápido, los niños, en fin, cualquier detalle que tal vez el enemigo ha querido utilizar para que este día no lo disfrutemos. Pero a pesar de eso, la palabra de Dios dice que debemos alegrarnos cuando venimos a la casa del Señor, ¿cierto? Debemos estar felices verdaderamente. Y como les digo, a pesar de, si en la semana tal vez tuvimos una semana pesada, de pronto el jefe nos regañó por ahí, algo no salió bien en el trabajo, pero a pesar de todo eso, el Señor ha sido bueno, ¿verdad? El Señor ha tenido misericordia y nos ha permitido en este día tan bonito poder reunirnos como familia espiritual con el único propósito de ¿qué? Alabar su nombre, ¿verdad? Y poder estar en esa comunión, poder estar conectados con el Señor. Bueno, quiero decirles, mis queridos hermanos, y bueno, antes de seguir, pues también damos un saludo especial a aquellos hermanos que tal vez están allí en este momento conectados en la transmisión que hace la iglesia. Allí está el equipo de audiovisuales que hacen un excelente trabajo. También saludamos a los hermanos que por algún motivo están enfermitos, algunos están en otros lugares, en otras ciudades, y pues si nos acompañan allí a través de la transmisión, pues también un feliz sábado para cada uno de ellos. Quiero hablar en esta mañana, tenemos las 9:27, creo que estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo, así que vamos a tener la oportunidad de estudiar un tema que la verdad este tipo de temas o este tema en particular pues casi no lo había tratado o no había más bien hablado acerca de este tema. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, especialmente en los libros proféticos, los profetas menores, nos damos cuenta que allí la mayoría de asuntos que se tratan es acerca de juicio, es acerca de lo que Dios trata de decirle al pueblo, a su pueblo, a la casa de Israel, trata de decirles y mostrarles en qué están fallando, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y han tratado de hacer más o menos un análisis, pues nos damos cuenta que todos estos profetas que Dios llamaba, que Dios utilizaba, los enviaba con un propósito de hablarle al pueblo. Generalmente no para decirle cosas bonitas, ¿cierto? Ay, pueblo de Israel, ustedes se han portado tan bien con el Señor, son tan obedientes, el Señor les manda a decir que ustedes son irreprensibles, intachables, que están haciendo las cosas supremamente bien. No, allí nos damos cuenta que hay, la mayor parte son mensajes de reprensión, ¿sí? Para un pueblo que aunque conoce a ese Dios, que aunque conoce sus leyes, aunque conoce las reglas de juego, voluntariamente ha decidido transgredir esos mandamientos de Dios, ir en contra de Dios y tomar otras alternativas, tomar otras opciones, adorar a otros dioses extraños, adorar a otros dioses falsos. Pero vemos también incluido en ese mensaje el mensaje de misericordia y de amor de Dios. Si usted se da cuenta y lo ha tratado de ver en esos escritos proféticos, que aunque a veces la larga lista se hace casi interminable, ustedes son un pueblo duro, se han apartado, son rebeldes, han blasfemado, me han dado la espalda, pero también encontramos allí mensajes de esperanza, donde dice el Señor, pero a pesar de, yo te sigo amando, eres mi especial tesoro,
Yo por ti daría naciones. Te llevo esculpido en las palmas de mis manos. Y esos son mensajes muy especiales de parte de Dios. Y les confieso que cuando tratamos de mirar y estudiar estos libros proféticos, pues hay cosas que a veces son un poco difíciles de entender en su terminología, en la forma como están escritas, a veces no son tan fáciles de entenderlas. Pero vamos a tratar con la ayuda de Dios a dar un pequeño repaso en este capítulo 4 del libro de Amós. Así que quiero invitarlos por favor a todos, los niños también, si tienen allí su Biblia, por favor vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos todos a abrir la Biblia, vamos a, no tanto lo que yo vaya a decir, permitamos que Dios nos hable en esta mañana, que tratemos de escuchar la voz de Dios y que tratemos de escuchar con humildad y entender que lo que Dios nos va a hablar en esta mañana, Él lo hace porque nos ama. Y si el Señor en esta mañana, si usted se siente incómodo, si alguien se llega a sentir incómodo en esta mañana, me parece bien, ¿cierto? Y creo que es parte del propósito de Dios, que nos incomodemos un poquito, ¿verdad, hermano Moisés? Que nos incomodemos un poquitico. El pianista está ya escondido, pero él está conectado. Libro de Amós trae un mensaje muy interesante. Es un mensaje de advertencia, es un mensaje de juicio, pero también es un mensaje de esperanza y de amor, porque el Señor, aunque sabía que ese pueblo iba a la destrucción, le manda mensajes, le da advertencias y le dice al pueblo de Israel, a la casa de Israel, le dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Será que nos estamos preparando verdaderamente, hermano Víctor, para ese encuentro con nuestro Dios? ¿Será que estamos realmente preparándonos, alistándonos, haciendo todos los preparativos? Como dice por ahí un canto de una canción de nuestros adoradores de la iglesia: tengo prisa, ¿cierto? Dice: muy pronto será mi cita, ya la cita está lista, el tiquete, la maleta está lista, preparando, todo está preparado para tener ese encuentro con nuestro Dios. Pero la gran pregunta es, cuando nos llegue el momento, mis hermanos, cuando llegue ese momento de estar compareciendo ante el Rey del universo, cuando estemos en ese momento cara a cara con el Señor, teniendo ese encuentro que definitivamente cambiará nuestras vidas, ¿cómo estaremos? ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? Todos aquí tenemos debilidades, luchamos con algo de nuestra naturaleza pecaminosa. A veces pecamos por ignorancia, en nuestra debilidad, pero también hay quienes maquinan y planean el mal, ¿cierto? Planean cómo cometer el adulterio, planean cómo robar, planean cómo hacerle el mal y cómo destruir a uno de nuestros soldados, a uno de nuestros hermanos. Hace poquito vi por ahí una imagen, una caricatura, y eran dos soldados, uno de ellos estaba ahí como tendido en el piso, todo acribillado, herido, y entonces el soldado, y estaba el comandante, ¿no? Entonces le dice: mi capitán, aquí está un soldado herido, ¿qué hacemos? Y la respuesta del comandante le dice: ¿qué espera para rematarlo? Tremendo, ¿no? Eso nos deja algo para reflexionar, y es que a veces, aunque digamos: no, ¿cómo se le ocurre que nosotros vamos a hacer eso? Pero de pronto con nuestras acciones, con una mirada, con palabras, con comentarios, a veces, si algún hermano en la iglesia comete un error, comete una falta, peca, ¿y qué hacemos a veces? En vez de redimirlo, a veces hacemos todo lo contrario, ¿sí? No hay que rematarlo. Si cayó, pues terminémoslo de
de rematar para que ya quede condenado. Pero nosotros somos, cierto, los más santos, nunca hemos fallado. El versículo 1 de Amós comienza diciendo, ustedes saben que, ¿quién era Amós? ¿Alguien tiene idea? ¿Sabe? Esto es un salón de clase también. ¿Alguien sabe quién era Amós? Un profeta, sí, muy bien. ¿Y qué oficio tenía? Era un pastor, ¿cierto? No era ni un agricultor, ni era un doctor de la ley, no. Dice que era un pastor. Y los comentarios dicen que Dios eligió a Amós, ¿sí? Tal vez no había tenido una preparación, no había ido a la universidad, no había tenido una preparación extremadamente, pero era un pastor, cuidaba las ovejas, estaba con los animales, con las vacas, estaba relacionado con ese tipo de trabajos, estaba en ese contexto. Y sin embargo el Señor llama a ese humilde pastor. Bienvenidos, Pablito y Erika. El Señor tuvo a bien elegir y llamar a Amós para que en su condición y en las características que él tenía, pudiera dar ese mensaje al pueblo. Pero cuando nosotros miramos ese capítulo 4, nos damos cuenta que el pueblo, que la casa de Israel realmente estaban mal, estaban muy mal. Miren la forma como él los llama. Dice el versículo 1, oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán. Que le digan a uno vaca o burro, ¿cierto? Como que uno dice, uy, no, eso es muy irrespetuoso. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados. Lo que yo les decía ahorita de esa caricatura, ¿no? Que no deja de ser una realidad, aún en nuestra iglesia. El hermano cae, en vez de redimirlo, orar por él, lo que hacemos a veces es caerle encima, hablarlo, condenarlo, juzgarlo. No, si es que si él está así es porque pecó, que le caiga todo el peso de la ley. Y nos hemos olvidado de la misericordia, del amor, ¿sí? Porque es muy fácil, es bonito hablar del amor, de la misericordia, pero cuando tenemos que ponerla en práctica, cuando uno de nuestros hermanos cae y nosotros tenemos que redimirlo, nos cuesta, ¿no? Porque decimos, no, él pecó, tiene que sufrir. Y nosotros ayudamos para que ese hermano sufra más, pero el Señor quiere algo diferente. Y cuando el profeta se refiere, utiliza esas palabras, oigan estas palabras, ustedes, casa de Israel, vacas que se están engordando, ¿cierto? Se engordan, se alimentan, pero dice, oprimen a los desvalidos y maltratan a los más necesitados. ¿Qué refleja nuestro carácter, hermanos? Cuando estamos en la calle y que no estamos en el contexto de la iglesia, que no hay hermanos viéndonos, ¿cómo actuamos? Si somos verdaderamente misericordiosos, somos nobles, humildes. ¿Qué hace usted cuando está en el semáforo, tiene el vidrio abajo y se acerca una persona que no huele bien, que su aspecto es como sospechoso, como que bueno, de pronto me puede hacer algo, me va a rapar el celular? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo lo miramos? ¿Lo miramos con ojos de ternura, de amor, de compasión? ¿O lo miramos despectivamente? Que dicen a sus esposos, tráigannos de beber. Y allí leí un poquito el comentarios acerca de este versículo
y dice que podría, cuando hace esa expresión de vacas de Basán, dice que posiblemente se estaba refiriendo a las mujeres, que eran mujeres muy desordenadas, que tenían una vida de inmoralidad, y decía el comentario que ellas, digamos, ahí dice que le dicen a sus esposos, tráiganos de beber, le exigían a sus esposos que les dieran dinero, o sea, vaya y trabaje duro, fuerte, pero tráigame el dinerito para gastármelo en placeres, literalmente para estar con otros hombres, y que ellas programaban orgías y que invitaban también a su esposo que participaran y otras cosas más feas. Pero también decía el comentario que se podría estar refiriendo a los varones, a los hombres, pero que tenían una conducta afeminada, ¿sí? Ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros perdemos el rumbo, cuando perdemos de vista a Dios, fallamos. Empezamos a ir y a tomar una serie de decisiones equivocadas y un pecado nos lleva a otro y hacemos cosas que después decimos, oiga, yo no tenía planeado hacer todo esto. No me imaginaba que iba a llegar tan lejos, que iba a caer tan bajo. Dice el versículo 2, el Señor omnipotente, dice aquí en mi Biblia, en esta versión, el Señor ha jurado por su santidad, vendrán días en que hasta la última de ustedes, refiriéndose a esas vacas de Basán, pero que eran personas, que eran los hombres y mujeres de Israel. Dice, vendrán días hasta que la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Y allí se refiere cuando el Señor permitía o utilizaba otras naciones, otros pueblos, para que ejecutaran los castigos a ese pueblo impenitente, a ese pueblo pecador. Y ahí dice, será arreada con garfios o con ganchos. Y yo me puse a leer un poquito y decía que los asirios, el pueblo que Dios permitía, utilizaba para darle el castigo al pueblo porque se lo merecían, con esos ganchos, dice que a los tomaban cautivos, prisioneros, y los ponían así como en filita, y no sé de qué manera, pero dice que los enganchaban aquí en los labios, les hacían un hueco, ¿cierto? Con unos garfios, y tal vez los amarraban a una vara o algo así, y los llevaban así por grupitos. Esas eran las consecuencias de haberse apartado de Dios, de haberse ido en pos de otros dioses. Y sigue diciendo, una tras otra saldrán por las brechas del muro hacia Hermón, serán expulsadas, así lo afirma el Señor. Y mire la forma como utiliza el profeta, tal vez como un sarcasmo, como de una forma irónica, y le dicen a ellos, le dice, vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Tremendo, ¿no? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? ¿Será que Dios nos dice de esa forma? Vaya, porque Dios le agrada, no. Eso es como cuando, lo he escuchado, ¿no? De algunos padres tienen a sus hijos y les dice, ahí donde se caiga de ahí y le doy más duro, ¿cierto? Yo después me podía analizar eso y dije, oiga, pero no, eso no está bien, esas palabras, ¿cierto? Esas frases como tan santanderianas, esa forma de educar como que a veces no es la más correcta, ¿no? O sea, el amor a un hijo y decirle, oiga, sí, si usted se cae ahí, tras de eso, si se cae, le voy a dar más. Pero esa no es la fórmula que utiliza Dios. Pero de cierta manera utiliza el profeta la ironía para que el pueblo pudiera entender, ¿sí? Le dice, bueno, listo, vaya, sigan pecando, sigan teniendo esa vida perdida, inmoral. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Y aquí hay algo interesante porque según los comentarios dice que había algo que era como norma, era que ellos debían llevar unos diezmos que era cada 3 años. Pero ahí el profeta dice cada 3 días, dice al tercer día
sus diezmos. Es decir, lo debían hacer cada 3 años, pero ellos lo hacían cada 3 días. ¿Cómo así o por qué? Porque ellos creían que ser más religiosos, que dar más, dar ofrendas, algo externo, eso iba a hacer que Dios siguiera dándoles el favor, siguiera teniendo misericordia de ellos, pero Dios sabía y conocía el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces ahí hablamos un poquito de lo que es el formalismo religioso, solamente lo externo. Así yo vengo a la iglesia, canto, que todos los hermanos me vean que sí fielmente he hecho el sobrecito, pero y más allá de eso, ¿qué? ¿Será que ya estamos salvos porque vengo a la iglesia y porque fielmente he hecho el sobrecito y porque participo medianamente y medianamente estamos comprometidos en la obra del Señor, en las actividades de la iglesia? A veces pensamos que con eso ya es suficiente, pero el Señor dice no. Aunque ustedes vengan y aunque hagan sacrificios, aunque traigan animales, aunque traigan el diezmo, aunque traigan ofrendas, yo conozco su corazón. Yo sé realmente cuáles son las intenciones que ustedes tienen y su corazón está lejos de mí, dice el Señor, ¿sí? Porque de nada sirve la formalidad, ¿sí? Al Señor no le agrada eso. Las formas externas de piedad, si nuestro corazón está lejos del Señor. Y les dice, versículo 5, quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta. Tremendo, ¿no? La reprensión que les hace el Señor. O sea, Él está diciendo, a ustedes les encanta que los vean. Así van al templo, adoran, ofrecen el sacrificio, llevan el diezmo, son muy minuciosos en las formas, pero el Señor dice, pero yo conozco su corazón. Sé lo que realmente usted hace. Cuando nadie lo ve, cuando sale del templo, el Señor les dice, yo sé lo que ustedes realmente hacen y a qué se dedican. Y era que el pueblo realmente estaba mal. Sigue diciendo el versículo 6, yo les hice pasar hambre. Miren que ahora el Señor les, de cierta manera ya estaba ejecutando esos juicios contra el pueblo. Ya estaban viniendo calamidades, situaciones difíciles, pero aún así el corazón del pueblo era como duro. Dice, yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, los privé de pan en todos sus poblados, y con todo, o sea, y aún así, ustedes no volvieron a mí. Tremendo, ¿no? O sea, el Señor utiliza esas estrategias. Bueno, yo quiero redimirlo, pero a veces la única forma de redimirlo, oiga, soy tan bueno con este hijo mío, con esta ovejita, pero a veces que por las buenas no entendemos, entonces el Señor tiene que hacer lo que hace el pastor con la ovejita rebelde, ¿cierto? Quebrarle la patica para que esa ovejita sea como dócil, para que pueda estar ahí, pueda depender de su pastor. Dice, y aún así con todo eso, ustedes no decidieron buscarme, no volvieron a mí. Y menciona otros detalles, dice, yo les retuve la lluvia y cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha, en una ciudad yo hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que en otra no, y se secó. Eso para Dios, para demostrarle Dios a ellos que Dios tenía el control y que si Dios quería iba a cerrar las ventanas del cielo y no iba a caer bendición sobre ellos. Dios les estaba diciendo, mire, yo tengo el control. Si yo quiero hacer llover aquí en Provenza y acá no, yo tengo el control. Yo tengo el poder de hacer eso. Les estaba mostrando que
lo que él podía hacer, que era el Dios Todopoderoso. Y el versículo 8 dice, vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero ¿qué pasaba? No podían satisfacer esa necesidad, dice, pero no calmaba su sed. Y aún así, dice, ustedes no quisieron volver a mí. Tremendo. Alistemos el versículo 12. Tengámoslo ahí lístico. Han habido varias experiencias, han habido muchas, en el inicio de este año, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Hay noticias de diferente índole, avionetas que por algún motivo fallan y caen a tierra y mueren personas, buses que también fallan y genera la pérdida de vidas humanas. Y uno le preocupa eso y uno dice, uy, no, terrible todo lo que está pasando. Y a veces pensamos nosotros que ese día no nos va a llegar, ¿no? De pronto le llegará a otros, pero a mí todavía no. Por lo menos no está dentro de mis planes. Y ustedes saben que hace poco hubo la situación de un personaje reconocido y famoso aquí en el país, del cual de ahora poco se habla, ¿cierto? Va pasando el tiempo y como que esos temas se van olvidando. Un cantante, ¿cierto? Ustedes saben quién es. Y eso se hizo muy famoso, ¿no? Lo que pasó con este cantante, con este personaje, que era joven, que a la vista del mundo era un hombre exitoso, ¿cierto? Tenía propiedades, dinero, fama, todo lo que él quisiera. Solamente Dios conoce el corazón y sabe lo que realmente él quería hacer con su vida. Pero ese hombre, según muestran las entrevistas, pues él decía, no, yo quisiera dejar esto porque ya estoy cansado, quisiera descansar. Y quisiera algún día cantar para Dios, dijo él, ¿no? Eso eran como sus planes tal vez, algo que él quería hacer y solamente Dios sabe la sinceridad con la que él pudo haber dicho eso. Pero ¿qué pasó con la vida de este hombre? Tenía planes, tenía una agenda ya, ¿cierto? De lugares a donde él debía ir a presentarse, a esperar su cheque, su pago y a seguir con la vida que él tenía, disfrutando. No sé, solamente Dios sabe si él estaba realmente preparado o no. Y el Señor en varias ocasiones, según él mismo lo contaba, decía que el Señor le estaba mostrando, mire, prepárese, porque si ya una, dos y tres veces le estoy mostrando lo mismo, decía él en un sueño, en algo que él sentía que Dios le hablaba, pues tal vez Dios en su misericordia le estaba diciendo, bueno, prepárese de verdad porque yo lo voy a llamar a ese encuentro. Solamente Dios sabe si él estaba realmente preparado. Hace poquito también, creo que este año, en una empresa de transporte, también vi la noticia, tal vez la mayoría lo pudieron ver. Dice que el conductor allí, y cuando se bajó y para llamar a su compañero, ¿no? El que lo reemplazaba allí en el bus para que cambiaran, y nada, y el compañero no, y abrieron y cómodamente ahí dice que el compañero ya murió, estaba muerto ahí, repentinamente, ¿sí? Y a veces pensamos que nuestra vida está asegurada. Tenemos planes para mitad de año, tenemos planes para fin de año. Tal vez muchos de ustedes o algunos
Ya en su mente ya tienen planeado estratégicamente lo que van a hacer durante este año. A fin de año ya saben a dónde van a ir a vacaciones. Probablemente algunos ya tienen el tiquete listo, la reserva, todo. Tenemos planes, ¿cierto? Pero el Señor nos dice en esta mañana, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y entonces, después de haber leído estas advertencias, cómo el Señor le quiere hacer ver al pueblo que realmente están mal, que necesitan volver al Señor. Y en el versículo 12, entonces dice la palabra del Señor: por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que lo que el Señor dice lo cumple? Claro que sí, no hay que dudar de eso. Todo lo que el Señor promete hacer, lo cumple. Si es para bendición o si es para destrucción, todo el Señor lo cumple porque Él no es como nosotros. Y entonces el Señor le dice ahora al pueblo: yo voy a actuar contra ti. Voy a hacer lo que es justo. Voy a darte lo que te mereces. Y sigue diciendo el versículo: y como voy a hacerlo, o en la versión Reina Valera dice, y porque te he de hacer esto, ¿qué dice el Señor? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Nos estamos preparando realmente? ¿Sí estamos haciendo planes para vivir con el Señor? Porque dice en el libro de los Salmos que allá en ese lugar no van a entrar manos que se hayan manchado de sangre, ¿cierto? No van a entrar corazones impuros, mentes inmorales. Dice que los que van a habitar allá en ese lugar son personas de un corazón limpio, rectos. Y ya para ir finalizando, quiero contar otra experiencia que me llamó bastante la atención. Y esta experiencia la contó el rector de aquí del colegio, el COAL. Yo creo que Ludi de pronto la tiene ahí también porque ya estuvo allí en el retiro. Y nos contó algo porque a mí me dejó bastante impresionado. Nos contó la experiencia. El colegio tiene una persona que es la encargada es una empresa la que hace las convivencias y las salidas pedagógicas para el colegio, para los estudiantes. Y este señor le contó esa historia al rector y pues el rector nos compartió esa experiencia. Dice que él, estaban por esa parte de como la vía San Gil, y dice que él paró en un lugar y llegó otro señor, estaba allí con su familia en el carro, dice que pararon, ya pues creo que estaba de noche, estaban allí, pues empezaron a dialogar, compartieron algunas palabras y bueno, él le dijo, bueno, voy para tal lado. El otro señor le dijo no, que se dirigía hacia Oiba, pero que iba muy apurado, que tenía un asunto demasiado urgente y que le urgía estar a tal hora en Oiba. Y bueno, él le dice que venía cansado, que tenía así como que sueño, entonces por eso dice que paró ahí un ratico y creo que este señor le dijo, bueno, le compartió ahí un café y dice que él le recomendó a ese señor que iba con su familia, estaba ahí su esposa y los dos hijos, que iba para Oiba y le recomendó que descansara. Le dijo, mira, ahí más adelantico hay un lugar, ahí pueden descansar. Descanse y puede proseguir. Pero dice que el Señor insistentemente le dijo, no puedo, tengo que llegar, llueve, truene o relampaguee, tengo que estar en ese lugar a tal hora.
era de noche, estaba muy cansado y él le recomendó, le dijo, bueno, pero dice que el Señor decidió y avanzó. Unos minuticos más adelante dice que cuando él estaba allí, el trancón, miraron y lamentablemente pues ese caballero dice que pues del cansancio tuvo tal vez un microsueño y se estrelló de frente con un tractocamión. Falleció su esposa y sus 2 hijos y él quedó con vida. Tremendo, ¿cierto? En un instante, ¿cierto? En un instante, nuestras vidas tan frágiles y débiles se pueden ir. Por eso hoy el Señor en esta mañana nos dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Y a qué se parece? No es un mensaje de reprensión, de condenación. El Señor dice, mire, si definitivamente, aún sabiendo lo que yo voy a hacer, si tú no cambias, si tú no tomas una decisión, yo voy a ejecutar lo que ya te he dicho que voy a hacer. Y por eso el Señor le dice, prepárate, prepárate. Tenía otras cosas por decir, pero ya me quedan 3 minutos, así que no lo voy a poder decir. Quiero finalizar. En Lucas el capítulo 13 hay una parábola y es la parábola de una higuera estéril, una higuera que había sido puesta, que representa a nosotros en comunidad, pero también de manera individual. Y dice que esa higuera había sido plantada en un viñedo, pero dice que la persona encargada, o sea, el viñador, cuando fue a buscar fruto en esa viña, que era la casa de Israel, que era la iglesia adventista, que es la iglesia de jardín, dice, cuando fue a buscar el fruto, ¿cuál fruto? El fruto del amor, de la misericordia, el resultado de tener una experiencia con Dios. Dice, no encontró nada. Mira, le dice el dueño, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. ¿Y cuál es la sentencia del dueño, del jefe, del dueño del viñedo? Córtala, ya. Dice, ¿para qué ha de ocupar terreno? Y el viñador, el que trabajaba en la viña, que representa al Señor Jesús, le dice al padre, déjala todavía 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor, echarle abono, y tal vez así en adelante dé fruto. Ese es un mensaje de esperanza. Amén. El Señor nos conoce. El Señor sabe quiénes somos. Y el Señor sabe qué cosas hacemos en la intimidad, cuando nadie nos ve. Ahí delante de Dios ya no podemos fingir, no podemos ser hipócritas. Ahí el Señor sabe quiénes somos realmente. Y cuando el Señor quiere ejecutar esa sentencia, decir ya, córtelo, o sea, no solamente que lo saquen de la iglesia, no, o sea, ya ustedes saben qué significa eso. Pero el Señor dice en su misericordia, déjalo. Déjalo porque yo todavía estoy abonando, estoy trabajando en él para que él pueda dar frutos. Y hay un versículo que hemos estudiado en la escuela sabática, porque aquel que inició la buena obra, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor nos dice en esta mañana, queridos hermanos, jóvenes, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para ese encuentro. Ese encuentro puede ser un llamado, una invitación. El Señor, de manera particular, nos lo hará entender. Preparémonos. Les invito para que oremos, mis hermanos. Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a consagrar nuestras vidas al Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón.
Tú sabes, Señor, que en nuestra vida tenemos ídolos. Cuando miramos la historia de Israel y dice que era un pueblo idólatra, decimos, no, ¿por qué eran así? ¿Por qué hacían esto? Pero la verdad, Señor, es que nosotros también tenemos ídolos, Señor. Nuestra mente, hay cosas guardadas en nuestra mente, en nuestra casa que son ídolos, Señor, que están ocupando el lugar que tú te mereces. Pero, Señor, gracias por esta reprensión, gracias por este mensaje en el cual tú nos invitas a prepararnos para ese encuentro contigo, Señor. Ese encuentro implica muchas cosas. Y tú sabes, Señor, cuáles son las cosas que debemos cambiar, que debemos soltar, que debemos abandonar en nuestra vida, para que ese encuentro no sea un encuentro de condenación, sino todo lo contrario, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada hermano, a cada hijo tuyo, Señor. Y permítenos prepararnos para ese encuentro contigo. Te lo agradecemos, Señor. Gracias porque has sido bondadoso y has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden mantenerse de pie, por favor? Me disculpan. Vamos a cantar. ¿Qué himno cantamos, Paula?